En este vídeo os traigo una característica, una curiosidad que comparten entre otros estos tres cilindros y que tiene que ver con su transfer trasero. Seguro, bueno, que alguna vez habéis tenido algún cilindro que la lumbrera del transfer trasero, la parte baja esté por debajo del punto muerto inferior y bastante por debajo de las demás lumbreras. Bueno, pues esto lo hacen los fabricantes con la idea de aprovecharse de dos ventajas con respecto a la fiabilidad. La primera de ellas tiene que ver con el segmento. Como sabéis, bueno, la parte más crítica de un segmento son las puntas donde hace el cierre. La mayoría de los cilindros que tienen esta característica, ¿vale? Este detalle, hacen el cierre del segmento justo por el centro de la lumbrera central. Bueno, pues lo que hace el fabricante desplazando el suelo de la lumbrera hacia abajo es evitar que las puntas del segmento golpeen la parte baja del suelo de la propia lumbrera, ¿vale? Con esto estamos alargando la vida del segmento y estamos evitando de alguna manera que el segmento, bueno, pues se pueda enganchar en la propia lumbrera. La segunda de las ventajas afecta a la refrigeración del pistón y además de la lubricación. En la mayoría de estos kits, bueno, pues tienen un pistón que en la falda de admisión, en la parte trasera, tienen una pequeña ventanita, ¿vale? Un pequeño rebaje, y esto es para que cuando el pistón alcance el punto muerto superior, bueno, pues como la lumbrera del transfer trasero está más baja, la descubre y bueno, como el cárter ya se ha llenado de mezcla fresca, la mezcla sube por el transfer trasero y la lanza hacia la parte de abajo de la cabeza del pistón, ¿vale? Con esto estamos refrigerando el propio pistón y además pues estamos lubricando todo el pie de biela, el bulón y la jaula de aguja. Con esto pues estamos alargando la vida de estos elementos. Y os preguntaréis que por qué, bueno, si todos son ventajas, ¿por qué no se utilizan todos los cilindros de dos tiempos? Bueno, pues porque tiene una desventaja y esta afecta al plano del rendimiento. Cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, es el pistón el que hace un poco de transfer, ¿vale? Geométricamente el pistón no es muy adecuado para hacer un radio de interior de un transfer porque prácticamente es un ángulo recto, tiene un poco de inclinación de la banda de squeeze, pero claro, la parte interior del transfer debería de ser más curva. Por lo tanto, bueno, podemos decir que afecta un poco negativamente a la geometría del transfer y por eso el transfer es un poco menos eficaz y afecta al rendimiento. Y hasta aquí la curiosidad de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis ver más curiosidades como esta, pues nada, estaros atentos al canal.